Hola querida familia de María Visión, bienvenidos a este programa Testigos de Fe. Mi nombre es Joel Alonso del Río. Estamos presentando este programa desde la parroquia de San Juan Bosco en Miami. Este programa que traemos en el día de hoy es un programa sobre liberación y exorcismo, haciendo énfasis en la infestación que es producto de la magia negra, producto de los cultos satánicos y demás, y muchísimas cosas de estas que vamos a ir tratando. La respuesta a estos temas se da a través de los exorcismos magnos también, pero primero, antes de eso, de la predicación de la palabra de Dios y del llamado a la conversión. Luego, al final, si es necesario, un exorcismo magno sobre hasta una nación puede quedar infestada, una ciudad, una casa. Nosotros tenemos para trabajar este tema a un invitado muy especial que se llama Gustavo Curí. Bienvenido, Gustavo, a nuestro programa. Gracias por estar aquí junto con nosotros. Gracias, mi hermano Joel. Bueno, antes que nada es un placer para mí estar aquí junto a ti, junto a la audiencia de María Visión, para comentar estos temas. Muy bien, Gustavo. Siéntete como en tu casa, siéntete tranquilo. Lo único que no se permite aquí es poner los pies encima de la mesa, pero siéntete. Este set está preparado así como si fuera la sala de la casa, donde nos sentamos a conversar tranquilamente de estos temas. Muchas ¿sí? Gracias. Cuéntanos de tu experiencia. Gustavo es economista. Gustavo es de la eparquía de la iglesia maronita, ¿verdad? Iglesia birritual católica de Argentina, y él está vinculado también a la renovación carismática. Él está junto con nosotros aquí para hablarnos acerca de estos temas. Él tiene escrito 4 libros ya. Les voy a mostrar el segundo, porque el primero se agotó un poco. Está este libro de aquí, que es el segundo libro, ¿verdad? El segundo libro de Gustavo acerca de estos temas. Les muestro el tercero, que es acerca de la pastoral de liberación y la renovación carismática. Este libro también. Y tiene este otro que acaba de salir, o sea que está calentito, está bien nuevo, que habla acerca de estos temas. Pues démosle la palabra entonces a nuestro amigo para que nos hable acerca de este tema. Bueno, la paz del Señor Jesús resucitado, mi querida hermana y hermano oyente de María Visión. Continuando el programa que ha hecho el Padre Barrera en el 2016, que habló del tema del ocultismo, es decir, cuando las personas le abren la puerta a cuestiones del mal por intermedio de Ouija, astrología, tarot, magia, santería, umbanda brasileño, bueno, todo este espiritismo, todo este tipo de cosas. Continuando con lo que ha hablado aquí el Padre Barrera de Buenos Aires, yo quisiera continuar el tema con un poco la influencia en las naciones. Porque claro, todo este ocultismo tiene su incidencia en naciones. Yo hago una definición que es la de macroocultismo, que también es cuando los gobernantes, ya sea que han tomado el poder por voluntad popular o por la fuerza, entregan a su sociedad, a la nación, a las fuerzas del oculto, generalmente para perpetuarse en el poder. Pero bueno, no estamos aquí para dar definiciones, si no estamos en la universidad. Continuaría con mi testimonio personal al respecto. Corría el año 1995 y viajo
a Cuba. Mi papá tenía un problema de glaucoma. En realidad ya era un tema terminal, pero fuimos a Cuba. Bueno, quiero aclarar que yo vivo en Buenos Aires, ¿no? Fuimos a Cuba para intentar algo más, ya estaba todo dicho. Y ahí conozco a una muy buena gente que estaba vinculada al Ministerio de Turismo. Al año siguiente, en 1996, fui con mi mamá y mi papá, en el 95. En 1996 viajan ellos, apoyados por esta familia, o sea, paraban en la casa de esta familia, y van a hacer una visita guiada a un lugar no muy turístico. Pero como tenían esa vinculación, tenían acceso, fueron al Capitolio de Cuba. Allí mi mamá en un momento se pierde y aparece en un jardín interno. Cuando de repente ve una estatua, en un jardín interno donde no había acceso, ella porque se pierde, y bueno, se dio así la circunstancia, ve una estatua de un ser alado, atlético, con un puño en alto, con una actitud rara, como para un ángel. Entonces, atrás de ella vino la guía turística, la guía, ¿no?, cubana, y le pregunta, ¿qué es eso?, asombrada. Y la guía le dice, bueno, ese es Lucifer. Era el momento de la caída. ¿Y qué representa? Para nosotros representa la rebeldía. Bueno, quedó ahí. Volvieron a Buenos Aires. Yo en ese momento estaba empezando con el Ministerio de Sanación Interior y Liberación. Mi mamá me lo cuenta. No pude hacer nada con ello, lo mantuve en mi corazón mucho tiempo. Hasta que, bueno, más desarrollado, años después, 2012, ya con mucho camino no vendría el caso acá contar mi recorrido, con mucho camino en estos temas, siento de escribirle una carta al padre Gabriel Amors. El padre Gabriel Amors fue muchísimos años el exorcista oficial del Vaticano, nombrado por Juan Pablo II, presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, fallecido no hace mucho. En ese momento se decía que él se iba a estar retirando, se iba a dedicar a escribir. Entonces el Espíritu Santo me facilitó por alguna página web de por ahí su teléfono, su fax. Él estaba viviendo en la casa de los Paulinos. Hago la carta en español, la mando a Roma, me la traducen en perfecto italiano y se la envío por fax, la recibe la secretaria. En esta carta yo me presento, soy un laico desconocido, me presento y le comento algunos aspectos. En el Capitolio de Cuba existe la estatua de Lucifer en el momento de la caída. En un jardín interior, de esto seguramente no sabe nada la Iglesia cubana, investigando, después, con muchos años después, consigo algunas fotos que serán pasadas hoy. Esa estatua fue hecha en la década del 30 en Roma y llevada por diputados masones en 1957. Desde 1957 está esa estatua escondida en los jardines internos del Capitolio. Bueno, le cuento todo esto y le cuento algunos otros aspectos de Cuba. ¿Cuál es la propuesta que le digo menciono al padre Amors? Que creía conveniente que se hicieran lo que definía en ese momento exorcismo-nación. Que en las reuniones anuales de la Asociación Internacional de Exorcistas, o sea, que la carta la tuviera el discernimiento, la hiciera discernir por exorcistas de la Asociación Internacional, y lo que le proponía era que aparte, que en las reuniones, aparte que se discutan temas, casos puntuales, aspectos prácticos de los exorcismos o las cuestiones técnicas
de los exorcistas que se hicieran exorcismos de esta naturaleza. Que yo sabía que él creía en la influencia sobre naciones por haber leído sus libros, y que también sabía que creía el Papa Benedicto XVI conforme a unos reportajes que le habían hecho en Roma. Y que, bueno, que sabía que creían, pero que no tenían experiencia, y que el Espíritu Santo, el Señor, los iba a guiar. Esto fue, la carta fue el 1 de enero de 2012. Al no tener respuesta, yo le di mi mail, al no tener respuesta, claro, yo soy un laico desde los confines de la tierra, no tuve respuesta. A los 2 meses, como corresponde, no tuve respuesta. A los 2 meses, el 8 de enero del mismo año, le escribo al padre John Asef, también de origen libanés como yo. Él vivió 2 años en el Líbano. Él es norteamericano, estadounidense, y él es el presidente del Instituto León XIII, perteneciente a la Universidad de Santa María del Lago, en Mandeville, Illinois. Dicho así de entre casa, sería la escuela de los exorcistas de Estados Unidos. Él es el presidente del board, del directorio de consejeros de este instituto. Mantengo unos mails con él y luego se va diluyendo. Y de ahí en más llevé este comentario, estas propuestas a otros exorcistas de diferentes partes del mundo, obispos y algunos líderes de movimientos eclesiales. Bueno, a todo esto, simultáneamente en el 2013 se da una situación que es de público conocimiento. El padre Juan Rivas, un sacerdote mexicano, un día recibe a un fiel que se llama Ángel, y este le menciona que tiene demonios que lo atormentan. Entonces, primero, bueno, el padre Rivas no tenía mucho vinculación con estos temas. Primero no le cree que tiene problemas psicológicos, hasta que después le empieza a creer y lo lleva a diferentes exorcistas mexicanos. Bueno, no tienen ningún fruto, por llamarlo así, en estos exorcismos, y decide llevarlo a Roma a verlo al padre Gabriel Amors, y a que lo vea el Papa Francisco, que es ese episodio famoso donde se dice que el Papa Francisco tuvo un exorcismo. Eso fue en la fiesta de Pentecostés de 2013. Bueno, yo al tomar conocimiento al ver esto, que fue de conocimiento público, lo contacto por mail entre junio y noviembre del 2013 al padre Rivas. Y ahí, ¿cómo fue? Ángel lo que le dice, en exorcismo, los demonios lo que dicen es que Ángel va a dejar de ser atormentado una vez que se derogue la ley del aborto en el DF, y que los obispos hagan actos de desagravio por la ley del aborto en Ciudad de México. Ahora, no es que otras naciones no hayan, o otros estados no tengan ley de aborto, sino que México ha recibido la bendición en 1531 de una aparición de la talla de la Virgen de Guadalupe, virgen embarazada, virgen patrona de América, y episodio netamente de liberación. Pues nos da mucho gusto escucharte
mi querido Gustavo, acerca de estos temas, unos temas muy actuales que vamos a continuar. Vamos a hacer un corte ahora y vamos a continuar enseguida. Hola queridos amigos, este es el programa Testigos de Fe. Estamos con nuestro amigo Gustavo Curí. Gustavo Curí. Pues estamos hablando acerca del tema del ocultismo, acerca de la infestación. Estamos hablando acerca de los temas, acerca de la liberación y el exorcismo, que él ha trabajado durante mucho tiempo, y estábamos conversando acerca de en México. Estamos hablando del asunto de la Virgen, la aparición de la Virgen, que es una Virgen embarazada, y que estabas hablando algo de eso, ¿no? Sí, estaba hablando de eso. Sí. ¿Por qué yo le escribo al padre Rivas? Porque, bueno, primero que el Señor ya me venía llevando por estos carriles de las naciones, y porque yo años atrás había sentido en mi corazón una analogía entre el caso de México y mis antepasados. Siempre se dice que los antiguos habitantes de México hacían sacrificios humanos. Y si bien nuestros hermanos ya habían sido catequizados por el clero, por los sacerdotes españoles, es la aparición de la Virgen la que convierte en menos de una década a más del 95% de la población. Y mis antepasados cananeos, cuenta hasta la Biblia, que hacían sacrificios humanos y hasta de bebés, ofreciéndolos a Moloch. Entonces fue también con todos estos elementos, le fui escribiendo al padre Rivas, y bueno, así fue un poco la conexión. Para no apabullarlo, no le comenté nada ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de Haití, me centré en el tema México. Ahora, ¿qué repercusión tuvo esto? Mi contacto con el padre Rivas, con padre Amors, con el padre Jonesef. Con el tiempo entró en debate en la asociación y en el ámbito de los exorcistas este tema, y en el año 2015 el exorcista español, el padre Fortea, él escribe un exorcismo nazi, lo que yo llamé exorcismo nación, él escribe el exorcismo magno, 2015. Y en la introducción él habla de que este tema ya estaba en debate, y que él humildemente y gentilmente lo pone a disposición de la Iglesia, que es un exorcismo que hace él. No obstante, obviamente la Iglesia, el dicasterio, la congregación para ritos, podría ser un rito oficial, ¿no? Bueno, cada uno vamos poniendo nuestro granito de arena, nuestro ladrillito para edificar la Iglesia. Y en el 20 de mayo de 2015 se lleva a cabo el primer exorcismo nación, con el exorcismo magno desarrollado por el padre Fortea, en la Catedral de San Luis de Potosí, a puertas cerradas, por el obispo, como corresponde, el obispo del lugar, con la colaboración del padre Fortea y otros sacerdotes. Y hay un caso interesante,
porque ese es el exorcismo magno más cercano que tenemos. Más cercano. Pero queremos recordarles del primer exorcismo magno que se hace de alguna manera, que lo hace San Francisco de Asís en la ciudad de Arezzo, que está saliendo en imagen al fondo de nosotros. Es una pintura del Giotto, donde presenta a San Francisco expulsando los demonios en la ciudad, ¿no? Ese fue el primero. Ahora estamos hablando de México. ¿Por qué? Porque en México se ha dado lo que ha llamado el Papa una violencia de carácter demoníaca, y el tema del aborto está muy fuerte, y la violencia, y se ha ido hasta allí, ¿verdad?, en colaboración con el Padre Fortea, para hacer un exorcismo magno, que no tiene nada de... hay personas que son muy supersticiosas, no tiene nada extraordinario, es solamente hacer oraciones por el ritual, ¿verdad?, para pedirle la protección a Dios para todo el país de México, ¿sí?, para que mengüe o desaparezca la violencia y todas estas ofensas a nuestro Señor y a la Virgen María con la ley del aborto, que no solo está en México, que está en muchos países también. Por eso se propone, no solo que para México, sino para otros países también, que también los cardenales, los obispos y demás y sacerdotes se reúnan, ¿verdad?, para poder hacer, primero que todo, que tengan conocimiento de estos temas. Sería muy bueno que todos los sacerdotes pasen este curso en Roma, o de Roma vayan a las diócesis para recibir estos cursos acerca de liberación y exorcismo, que es muy interesante. El Padre Amor decía, ojalá todos los sacerdotes hicieran exorcismos. Esto es muy importante, porque el exorcismo es una obra de caridad. De caridad. Sí, es muy interesante lo que me mencionas, porque Ángel, o sea, los demonios a través de Ángel, dicen que Ángel quedaría liberado a partir de los actos de desagravio y la derogación de la ley. Pero el padre Juan Rivas, en su testimonio, que también es de dominio público, comenta de una vinculación entre un aumento exponencial de la violencia en México desde el 2007 hasta esta parte, que está ligada a la instauración de la ley en el 2007. Eso es de acuerdo a su testimonio. Bueno, y esto sí, paralelamente a todo este movimiento y inquietudes y trabajo por parte de la Iglesia, el Padre Rivas, el Padre Fortea, el Padre Amor, los que difundieron, los que debatieron, mi humilde colaboración, por el lado del mal también se están moviendo muchísimo. Los exorcistas de Estados Unidos, que están trabajando muy fuertemente. Aquí hay una escuela de exorcistas, aparte de la de Roma, aquí en Estados Unidos. Claro, el sacerdote John Esseff, que yo mencionaba, es el fundador y el director del consejo de ese instituto, Instituto León XIII, que es el que se encarga, creo que tiene un curso, un seminario, y también anualmente hace una conferencia con invitados, con exorcistas invitados, sobre los temas de sanación a través de liberación y exorcismo. O sea que localmente hay un trabajo muy fuerte a nivel exorcistas y a nivel... Y bueno, pero del lado de estos mismos exorcistas, dentro de Estados Unidos, han sacado un comunicado que el accionar del ocultismo está creciendo. El mal no, el demonio, el diablo no duerme.
y están proliferando las sectas satánicas, y también están proliferando, están teniendo un trabajo puntual los grupos de las sectas satánicas, tomando aspectos estratégicos de Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Por un lado, la educación. En el estado de Nueva York, 2015 más o menos, han tratado de incorporar en la escuela primaria materias optativas sobre satanismo, todo en Nueva York. Y en el 2014, mayo del 2014, las sectas satánicas han tratado de hacer una misa negra en ni más ni menos que la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts. Son intentos, no han prosperado porque la iglesia, el obispo local se ha movido, los grupos han orado mucho, han hecho vigilias, adoración al Santísimo, bueno, todas las armas que nosotros los cristianos tenemos, no han prosperado. En el caso de la misa esta programada en el campus de Harvard, se terminó haciendo en un restaurante chino, en las cercanías. El dueño manifestó que no sabía nada de esto. Bueno, fueron controlados, pero han querido poner estatuas del diablo en capitolios de los estados de Estados Unidos. Se ha hecho en el 2013 una estatua gigante del diablo, ya ni siquiera Lucifer en rebeldía, como en Cuba. Es un demonio que se llama Baphomet. Exactamente. Sí, que lo han puesto en ese Capitolio. En Detroit lo arman. Tienen una inauguración de la estatua como si fuera una discoteca, con todos los satánicos vestidos de negro, una discoteca enorme, ahí le sacan el velo, lo adoran, y esa estatua iba a ir al Capitolio de Oklahoma. O sea que hubo un intento en el Capitolio de Oklahoma, 2015. Después hubo 2 intentos más en Arkansas, 2008, y algún otro estado más. Y después en Illinois, en 2008 también, en el Capitolio, pero como en una sala de pasos perdidos, habían puesto un árbol de Navidad. Entonces al lado los satánicos, de alguna forma los satanistas consiguieron de poner una imagen satánica que no es el diablo, sino lo que ellos llamaron Snake Nativity, así como el nacimiento de la serpiente, el nacimiento del diablo. Y es un brazo con una serpiente y una manzana. Y hay una leyenda, que bueno, saldrá la foto, vamos a tener la foto, donde dice que el conocimiento es Dios. Todo propagando la mentira, ¿no? Y bueno, si esto no tuviera una repercusión, lo de las estatuas y todas estas adoraciones directas al diablo, no lo harían. No es inocuo que haya una estatua, no es neutral que haya una estatua en el Capitolio de Cuba, no es neutral que quieran poner en los capitolios. Nosotros en Argentina decimos Congreso. Claro, el llamado de atención está en que se están colocando esculturas de demonios en los capitolios, que son centros de gobierno, aquí en Estados Unidos. Ya descubrimos uno en La Habana, que no es un demonio, es Satanás en rebeldía. Entonces estamos abriendo esta visión, estamos llamando a la conciencia para que de los obispos, los sacerdotes, para que tomemos carta en el asunto, que se predique la buena noticia del reino de Dios, la conversión, y que también se tenga en cuenta de poder hacer el exorcismo magno, el exorcismo de las naciones, para que reine el amor y la paz, y Dios se siente en su trono,
no se saque de las escuelas, no se saque de las casas. Amén. Y que reine y por siempre Cristo Rey. Vamos a hacer un corte y seguimos entonces conversando. Amén. Hola queridos amigos, estamos en este programa Testigos de Fe de María Visión y estamos con Gustavo Curi hablando acerca de la infestación, hablando del ocultismo. Es muy interesante, Gustavo, cómo el tema del ocultismo ha ocupado, muchas personas están metidas en eso, quizás por la falta de Dios, porque sabes que en la Edad Media se quiso ya entrando en la modernidad se quiso quitar a Dios y poner al hombre como centro de todo. Entonces, ya de la modernidad para acá llevamos 3 siglos casi sin Dios. Entonces las personas experimentando la angustia de vivir sin Dios, ahora están tratando de regresar a Dios, pero no saben cómo, porque si para el hombre Dios no existe, entonces el hombre lo que busca son cosas, filosofías orientales, se ponen a jugar, a meterse en temas como este de la ouija, a meterse en temas de la santería, del vudú, de macumba, haciendo todo esto porque en el fondo el hombre busca a Dios, pero lo está buscando por caminos sinuosos, ¿verdad? Y que a veces no son los más adecuados. Nosotros estamos hablando acerca de este tema con Gustavo. Así es, Joel, así es. Sí, querido hermano, querida hermana, ten el cuidado de jamás acudir a este tipo de cosas, porque las consecuencias son extremadamente peligrosas. Aquí hablamos mucho del tema nación, porque ya el querido padre Fabián había hablado sobre el tema personas, pero jamás abrir esas puertas del ocultismo que están en contra del mandamiento 1, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Cuando uno busca por otros caminos manejar su destino y no se apoya en Jesús nuestro Señor, aparecen este tipo de realidades. Y a veces aparece, Gustavo, también por curiosidad. Y sí. Y la curiosidad, dice un dicho, mató al gato. Entonces, si es mejor no ponerse a curiosear en estos temas y más bien buscar a Dios, que es lo principal, rezar el rosario, llevar una vida sacramental, rezarle a la Virgen María, pedirle protección al Arcángel Miguel. Tenemos la riqueza del cielo entre las manos. Sí, ¿sí? Sí. Y ya el demonio ha sido vencido. En nuestra conversión, nuestra cercanía a Jesús, el arma más fuerte contra las argucias del enemigo. ¿Por qué Cuando uno es amigo de Jesús, lo busca en profundidad, Él teme de nosotros, el enemigo teme de nosotros. Claro que sí. Y continuando, perdón, quería. Sí. Y continuando un poquito con esto para dar alguna recomendación final, en el caso de tu hermana, hermano, jamás acudir a este tipo de cosas, aun cuando creamos que es parte de nuestra cultura, porque muchas veces decimos, no, mis antepasados hacían esto, mi abuelita hacía el otro. Jamás ir a la superstición. En Jesús todas las cosas se hacen nuevas. Y yo en mis charlas a veces me tengo que hablar de cosas culturales,
de cada pueblo. Entonces saco las banderas de que mi persona, que yo soy descendiente de aquellos que bíblicamente se metieron en estos temas, los cananeos. Pero ¿qué pasa? En Jesús todas las cosas se hacen nuevas. Entonces, como estos cananeos hacían sacrificios humanos, después esos mismos habitantes en la cercanía con Jesús se convierten y dejan todas esas prácticas. Los antiguos libaneses, según cuenta la Biblia, uno porque bueno, al tener esa raíz libanesa lo busca y lo discierne de otra forma, están hasta en las bienaventuranzas. Ellos iban a Galilea a escuchar al Señor, como el Señor iba al Líbano a hablarle a los judíos. Yo vine para las ovejas perdidas del pueblo de Israel, le dice a esa antigua libanesa. Porque, y ahí se da el milagro de esa liberación a distancia con su hija endemoniada. ¿Y por qué estaba endemoniada? Porque nosotros estábamos con todo esto, con todas estas atrocidades. Pero ¿qué quiero resaltar? Que en Jesús todas las cosas se hacen nuevas. Entonces pasaron de ser brujos desde el tiempo de Elías, donde Elías los enfrenta, hasta ser el pueblo cristiano, el primer pueblo cristiano de origen pagano. Entonces siempre hay la misericordia del Señor es la que siempre nos da una oportunidad de volver a Jesús. Aunque estemos hoy en el satanismo, aunque estés hoy en la brujería, aunque estés tirando cartas, aunque estés, no es un dedo acusador porque yo no soy juez. Quizás es el dedo de Elías. En el Líbano hay muchas estatuas de Elías donde está así, pero no es acusando, sino diciendo hay un solo Dios. Pero es muy interesante porque en el Líbano, es lo mismo que tú hablabas, de donde tú provienes también, sí. En el Líbano, es la zona de Tiro y Sidón. Claro. La zona que bíblicamente, que viene, la Ciro-Fenicia viene pidiéndole a Jesús que cure a su hija que estaba endemoniada. Ese es el texto bíblico que apoya de cómo estas personas que tenían estos ritos cananeos buscan a Cristo, y no tanto el pueblo de Israel, ¿verdad? Sino esta señora que era de Siria, de Tiro y Sidón, llegan allí y se acerca esta señora y le pide a Jesús que sane a su hija. Luego me imagino que ella, siendo cristiana, lleva el cristianismo hacia el norte, ¿verdad? Allí fue una de las comunidades, de los patriarcados importantes al principio del cristianismo, que es en Damasco, donde está la comunidad de Antioquía de Siria, la comunidad de Pablo, la comunidad de Bernabé, la comunidad de San Lucas, que en esa zona es la primera comunidad fuera del territorio de judío. Así es, hoy es Antioquía, es hoy actual Turquía. O sea, viene la Galilea, el Líbano, una zona de Siria y arriba Turquía, y ahí está Antioquía de Siria, que fue de las primeras ciudades catequizadoras de donde han salido, donde han tenido una base evangélica San Pablo, Pedro. Volviendo a las recomendaciones, jamás ingreses al mundo del ocultismo, no le abras puertas de ninguna forma. Y para los sacerdotes la recomendación es, esto es una realidad. Los seminarios han tenido un siglo de falencias en esta formación, hay que volver a las fuentes, hay que volver a las raíces. Esto existe y debe ser tratado por la Santa Iglesia. La recomendación es que crean, esto es una realidad, como que hay una taza aquí. No todos van a trabajar en esto, pero sí que tengan la formación como para poder derivar a otros sacerdotes. México está trabajando muy bien a nivel exorcistas, los Estados Unidos de habla inglesa muy bien también. Existe esta escuela de formación en Illinois, 100 kilómetros de Chicago,
Y también está la Escuela de Formación de Roma, en el Instituto Sacerdos, desde el 2005, perteneciente a la Regina Apostolorum. Cualquier sacerdote que quiera tomar dirección o teléfono puede contactarse conmigo, y yo para no estar dando direcciones ahora, consumiendo tiempo en eso. Pero luego va a salir en pantalla, va a salir tu nombre, Perfecto. va a salir tu correo electrónico, para que puedan contactarte todos los que quieran contactarse contigo, algún sacerdote, ¿verdad? Alguna parroquia, a través del sacerdote, mi querido hermano, contactarse con Gustavo. Ahora Gustavo sigue en una misión, ¿verdad? Va a estar en Detroit, ¿cierto? Va a estar en Boston, en New York, y sí, luego te regresas a Argentina. A Miami y después a Miami y Argentina. Y así que tú sabes que tú tienes las puertas abiertas aquí en Miami para venir. Y si usted, querido párroco, hermano de la comunidad, que quiera tocar estos temas en comunidad, pues pueden contactarse con Gustavo a través de su email, a través de su correo electrónico, y ponerse de acuerdo con él para poder hablar sobre estos temas. Recuerden la exhortación a los párrocos para que vayan a estos centros, a estos cursos de formación acerca de la liberación y exorcismo en Roma y en Illinois. En Illinois, y bueno, y después cada país van creciendo estos trabajos, y cada país tendrá hay sacerdotes que están trabajando, bueno, y son exorcistas nombrados por el obispo. Se viene avanzando. Cada realidad, cada país es como para charlarlo, dónde puede ir o dónde no. Exactamente. Aquí mismo en Estados Unidos ha venido el padre Fortea, que es exorcista reconocido, sí, sí. En España, ¿verdad? No. De Alcalá de Henares. Y también ha servido mucho a la iglesia aquí en Estados Unidos. Y tenemos la bendición grande también de tener a Gustavo Curi con nosotros acá. En Estados Unidos también es laico, es una maravilla, porque los laicos también apoyan este trabajo junto con los sacerdotes, y van a las parroquias como Gustavo y conversan tranquilamente sobre estos temas, porque es un tema que es real, hay una realidad. Es una realidad. Sí. Y como recomendación, volviendo al tema de naciones, es que se hagan exorcismos nación por los obispos. La realidad no va a cambiar de un día para el otro, pero se van minando las fuerzas del enemigo en esta dirección. De hecho, en el 2018, los obispos de Nicaragua, es el año pasado, los obispos de Nicaragua, el 20 de julio, o casualidad, es el día que la iglesia conmemora al profeta Elías, que para mí es el más grande intercesor en el tema naciones. En esa fecha, el 20 de julio de 2018, han hecho un exorcismo nación en Nicaragua, y han llamado a toda la feligresía que se mantenga en ayuno por ese exorcismo nación. No utilizaron el exorcismo maño confeccionado de Fortea, no importa. El de Fortea es no oficial y es una gran colaboración para ser usado o para sugerir el uso o la confección de otro, como él lo ha mencionado en la introducción al mismo. Han utilizado el exorcismo al no haber un exorcismo nación oficial, han utilizado el exorcismo de San Miguel Arcángel, también conocido como exorcismo de León XIII. Ok. Me parece muy bien, Gustavo. Me parece muy bien que hayas venido. Bienvenido siempre. Esta es tu casa. Vamos a poner fin a este tema en Testigos de Fe. Bienvenidos siempre ustedes a María Visión. Esta es su casa. Entonces nos volveremos a ver. Pedimos a Dios su bendición. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Que les vaya muy bien y que Dios les bendiga. Gracias, Gustavo. Gracias, Joel. Gracias, María Visión.